Hola y bienvenidos a CF en Internet. Si esta es tu primera vez con nosotros, queremos agradecerte por estar aquí hoy. En Christ Fellowship queremos ayudarte a ti y a toda tu familia a seguir a Jesús. Si tienes hijos pequeños, tenemos servicios en Internet específicamente para ellos. Si tienes un joven adolescente en casa, también puedes encontrar servicios especiales para ellos. Y si eres un joven adulto, también hay algo para ti. Puedes encontrar todo esto en nuestro canal YouTube a través de @CFMiamiES. Además, ya sea que te unes a nosotros por primera vez o si ya eres un miembro fiel de la familia CF en Internet, nos encantaría conectarnos contigo. La mejor manera de hacer esto es llenando una tarjeta de conexión. Puedes hacerlo escaneando el código QR o yendo a cfmiami.es/conectar y te conectaremos con Christ Fellowship. Además, tenemos un regalo digital especial para ustedes invitados que nos visitan por la primera vez y completan una tarjeta de conexión. Hoy es el último mensaje de nuestra serie Corriendo tras el viento. El próximo fin de semana comenzaremos una nueva serie llamada Ante el Trono. Cualquiera que sea la temporada en que te encuentres ahora mismo, siempre podrás presentarte con valentía ante el trono, sabiendo que Dios siempre escuchará todas tus oraciones. Pero seamos honestos. ¿Tienes algunas preguntas de oración en cuanto a la oración? Preguntas como, por ejemplo, ¿por qué oramos si Dios conoce todos los resultados? ¿Qué hace que nuestra oración sea estorbada? Acompáñanos en esta serie para encontrar juntos respuestas sobre estas y otras preguntas sobre la oración. Ahora preparémonos para ver este video. Padre nuestro que estás en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Danos hoy nuestro pan de cada día. Nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. No nos dejes caer en la no tentación. nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Y líbranos del mal. Y líbranos del mal. Amén. 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 Bienvenidos a Christ Fellowship. Vamos a cantar a Dios que siempre es fiel. Él nunca nos fallará. Vamos a cantar. Creador del cielo, vida eterna deseaste, el que restaura, el que sana cada corazón, fiel Padre, yo te llamo. La hora tú terminarás, mi alma responderá. Mil nombres hoy levantaré, merecedor de la gloria. Millones de razones hay para asombrarme en tu bondad. Estoy maravillado de tu poder. Millones de razones y yo me levanto, te daré. Tu amor es grande, no puedo imaginar, lleno de gracia.
Eres Rey por siempre, el principio y el fin, el Señor y siervo, el Hijo de hombre, el León de Judá, que resucitó. Eres el Mesías, el que nos guió, el Jehová la gloria, revelado en encarnación, partidor de mares, un camino harás, vencedor de tumba, a la muerte derrotó. Lleno estás de gracia, rico en amor. Eres Cristo, Mesías, Hijo de Dios. Mi nombre hoy levantaré, merecedor de la gloria. Millones de razones hay para asombrarme en tu bondad. Mi nombre hoy levantaré, merecedor de la gloria. Millones de razones hay para asombrarme en tu bondad. Estoy maravillado de tu poder. Mi nombre hoy levantaré, y yo mi canto te daré. Vamos a continuar a cantar a nuestro Señor, darle toda la gloria al que conquistó la muerte por nosotros. Vemos hoy el Rey de gloria, Cristo en el trono está, cargó la cruz sobre sus hombros, en nuestro lugar, en nuestro lugar. Vemos hoy el Rey rendido, por amor se entregó y clamó, perdona a los padres, a nuestro favor, a nuestro favor. Cuando dijo es cumplido, mi esperanza comenzó. La muerte él venció, la piedra él quitó, siempre reina nuestro Dios. Su nombre exaltaré, a él la adoración. Cristo vino y lo pagó, resucitó, resucitó. Espíritu nos levanta, en su nombre hacemos hoy, su poder, la esperanza, vive en mí, que vive en mí, el pecado vencido, la guerra la ganó, la muerte él venció, la piedra él quitó, siempre reina nuestro Dios. Su nombre exaltaré, a él la adoración. Cristo vino y lo pagó, resucitó, resucitó.
Cristo es Rey. El coronado está. El coronado está. Todos se postrarán. La piel Él quitó. Cristo es Rey. Oh muerte, donde tú aguió. Muerte, donde tú aguió. Nada nos separa hoy. La piel Él quitó. Cristo es Rey. Oh, el coronado está. Todos se postrarán. La piedra Él quitó. Cristo es Rey. La muerte Él venció. La piedra Él quitó. Siempre reina nuestro Dios. Su nombre exaltaré. A Él la adoración. Cristo vino y lo pagó y resucitó. Resucitó. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Por amor te entregaste a morir una muerte de cruz. Señor, a través de tu sacrificio, de tu preciosa sangre, ahora nosotros somos perdonados, somos limpios de todo pecado. Recordamos su sacrificio y con corazones agradecidos cantamos. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la
Qué gran canción, ¿no es así? Hosana en lo más alto. La palabra hosana significa exclamar, alabanza y alegría. Y nadie merece nuestra alabanza, alegría y amor excepto nuestro Señor Jesús. Vamos a continuar con nuestra adoración a través de nuestras ofrendas. En Christ Fellowship queremos estar listos para servir a nuestra comunidad en tiempos de necesidad. A través de nuestra generosidad logramos asociarnos con organizaciones como la Convención Bautista del Sur. Uno de sus programas se llama Disaster Relief. Y cuando ocurren huracanes, terremotos, incendios y otros desastres, tiene un equipo listo para ayudar a la comunidad con sus necesidades físicas y espirituales. Este grupo de socorro brinda servicios como alimentación masiva, limpieza y recuperación, cuidado infantil temporal y mucho más. Lo más importante es que comparten el Evangelio y oran con los afectados por un desastre, compartiendo la esperanza que solo podemos encontrar en Jesús. El 5 de marzo tendrá la oportunidad de capacitarte para ser parte del equipo de socorro en casos de desastre. La capacitación se lleva a cabo en nuestra sede de Palmetto Bay de 9 a 3:30 de la tarde y se proporcionará almuerzo. Para inscribirte, simplemente escanea el código QR o visita cfmiami.es/socorro y completa el formulario. Otra forma en que puedes ayudar a esta misión es a través de tus ofrendas. Para unirte a nuestra iglesia, a ayudar a otros y a sus familiares a seguir a Jesús, puedes escanear el código QR o visitar cfmiami.es/dar. Muchas gracias por tu generosidad. Oremos. Señor, te damos muchas gracias porque tú nos pones acá para que nosotros seamos los embajadores tuyos, Señor. Y cuando hay momentos de desastres tan fuertes, Señor, como los que mencionamos anteriormente, ahí está la luz que tú has portado en nosotros, Señor, para poder mostrar el amor tuyo hacia esta comunidad. Te pido, Señor, que nosotros tengamos esa disposición en nuestro corazón para poder nosotros llevar la necesidad, no solamente física, sino espiritual, a todos aquellos que necesitamos. Y te lo pido en tu sagrado nombre, Jesús. Amén. Iglesia, no tenemos nada que temer. Somos hijos del Dios que siempre está con nosotros, que nunca nos deja ni nos desampara. Cuando el temor viene, yo no huiré, incluso en el valle. Tu presencia bastará si siento que tiemblo. Firme yo estaré, tu presencia bastará. Sí, Señor, estás conmigo, peleas por mí, el miedo no me detendrá. Oh, pertenezco a Cristo y solo no soy ni abandonado. Somos Él. Si soy presionado, yo no huiré, incluso en tensiones. Tu presencia bastará cuando siento miedo. Oh, firme yo estaré, suficiente. Estás conmigo y peleas por mí, el miedo no me detendrá. Oh, pertenezco a Cristo y solo no estoy ni abandonado. El temor no me conquistará. Oh, pertenezco a Cristo. Nuestras sedes proclamamos nuestra confianza en aquel que está siempre con nosotros. Vamos, iglesia, cantamos en diluvio. Oh.
en diluvio, cuando llovió, en tormenta, estaba salvo, allí estabas, en cada paso que tomé, en la noche, en el dolor, si tropiezo, no me caigo, estás conmigo, en cada paso que yo doy, oh sí, tú estás conmigo, en diluvio, cuando llovió, en tormenta, estaba salvo, allí estabas, en cada paso que tomé, oh, en la noche, en el dolor, si tropiezo, no me caigo, estás conmigo, en cada paso que yo doy, tú me guías, me proteges, tú provees, tú me cubres, me rodeas en cada paso que yo doy. Oh sí, eres bueno y constante, mi principio, mi futuro, me rodeas en cada paso que yo doy. Oh, tú estás conmigo, oh sí, y peleas por mí. Oh, el miedo no me detendrá. Oh, porque pertenecemos a Él. Oh, y solo no soy ni abandonado. El temor no me conquistará. Oh, pertenezco a Cristo. Tú me guías, me proteges, tú provees, tú me cubres, me rodeas en cada paso que yo doy. Oh, gracias Señor, oh, tú eres bueno y constante, mi principio, mi futuro, me rodeas en cada paso que yo doy. Oh, estás conmigo y peleas por mí, el miedo no me detendrá. Oh, pertenezco a Cristo y solo no soy ni abandonado. El temor no me conquistará. Oh, pertenezco a Cristo, el temor no me conquistará. Oh, pertenezco a Cristo. Así es, iglesia. Démosle un fuerte aplauso a nuestro gran y poderoso Dios que nunca nos abandona, y por eso el temor jamás nos conquistará, porque Él no nos abandona, Él siempre está con nosotros, Él está a nuestro favor, Él está a tu favor y a mi favor. Bienvenidos a Christ Fellowship en español. Mi nombre es José Alonso y estoy muy contento de tener el privilegio de ser parte del equipo de enseñanza y predicación aquí en Christ Fellowship. Y hoy cerramos la serie Corriendo tras el viento. Hoy terminamos nuestro estudio expositivo del libro de Eclesiastés y hoy nos vamos a enfocar en el capítulo 12. Así que quiero invitarlos a que abran sus Biblias precisamente allí en Eclesiastés capítulo 12, y vamos a empezar a leer los versículos 13 y 14. Mientras se ubican en sus Biblias, quiero darles una cordial bienvenida a todos los que nos acompañan en nuestras sedes locales aquí en Miami. Un saludo muy especial a West Kendall, démosle un fuerte aplauso. También a todos aquellos que nos acompañan en Redland Homestead, un fuerte aplauso, damos gracias al Señor. Y a todos los que nos acompañan por internet y también en todas nuestras sedes globales. Dice la palabra de Dios. Pero antes de eso, quiero contarles que hoy el título del mensaje es Corriendo tras el temor de Dios. Así que ese va a ser el tema de este mensaje. Miremos lo que nos dice la escritura en Eclesiastés 12, versículos 13 y 14. Dice así: la conclusión, cuando todo se ha oído, o sea, ya este es el punto final. La conclusión de Salomón es esta:
teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Versículo 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Que el Señor bendiga su santa palabra. Podemos tomar asiento. Y bueno, hoy quiero iniciar contándoles que la semana pasada cumplí años, así que si trajeron sus regalos me los pueden dejar allá a la salida. Y mi esposa amada organizó una fiesta muy especial. Y resulta que el tema de la fiesta a la cual ella invitó a nuestros amigos más cercanos, el tema de la fiesta era Superman. ¿A quién no le ha gustado Superman a lo largo de los años? Bueno, resulta que mi esposa compró todo. Me compró una camiseta que decía Hombre de Acero, Superman. Compró los globos, el mantel, los platos. Bueno, todo. No se fijen tanto en las velas de cuántos años estoy cumpliendo, por favor. Respeto. Entonces, ella armó esta fiesta preciosa. Y esto me hizo acordar de cuando yo tenía 6 años. Porque cuando yo tenía 6 años, y aquí vemos una foto de cuando yo tenía 6 años, esto fue en una fiesta de disfraces. No estoy disfrazado de Pablo Escobar, ese disfraz viene con barba. Este era el disfraz del agente 007. Entonces, a mí me encantaban los héroes. Bueno, resulta que a los 6 años yo estaba en primer grado. Y un día yo estaba en mi salón de clase. Ahora, el salón de clase en el lugar donde yo estudiaba quedaba en el segundo piso. Entonces la maestra salió un momento del salón y yo me paré sobre el escritorio, allí donde yo estudiaba. Me paré sobre el escritorio, levanto una mano, pongo la otra aquí y le digo a todos los demás niños: yo soy Superman. Y todos los niños me miran como asustados. Este está loco, porque de hecho yo era un niño, yo era un angelito pero caído, ¿no? Malo. Resulta que un niño me dice: no, usted no es Superman porque usted no puede volar. ¿Para qué fue eso? Recuerden, el salón de clase, segundo piso. Me enfrento ahora a un dilema. Este niño dice que yo no puedo volar, yo no puedo quedar en ridículo. Les acabo de decir a todos que soy Superman, tengo que demostrarlo. Pero me enfrento a 2 temores. Uno, saltar del segundo piso de la escuela donde estudiaba, allí del colegio, del lugar de la institución educativa. O me enfrentaba al temor de que todos los niños se dieran cuenta que de hecho yo no era Superman. Bueno, estaban estos 2 temores, y el temor más grande fue quedar en ridículo con mis compañeros. Por lo tanto, me asomé a la ventana, medí todo, miré para un lado, miré para el otro y salté del segundo piso. Allí a los 6 años. Todavía siento el corrientazo que me dio en las piernas cuando caí al primer piso. Gracias a Dios no me partí nada. Pero el temor a mis compañeros, al ridículo, fue más grande que el temor a saltar de un segundo piso a los 6 años. Ahora, permítanme traer esta enseñanza, o más bien esta experiencia personal, a la enseñanza de hoy, porque esto es una ilustración de cómo tomamos decisiones en la vida. Ahora, me refiero a que así como el temor fue lo que me movió a cometer semejante estupidez, que por la gracia de Dios no me partí nada, de la misma manera nosotros tomamos decisiones basados en el temor. Muchísimas veces por el temor a que la gente piense que somos unos perdedores, nos endeudamos terriblemente comprando autos o cosas que ni siquiera podemos pagar, y todo por temor. Hay mujeres que por temor a quedarse solas se aguantan los abusos de su esposo. Hay jóvenes que por temor a ser rechazados por sus compañeros resultan probando las drogas y el alcohol o otras sustancias psicoactivas, y ellos quedan luego enviciados, y todo por temor. Nos da temor ser cancelados en las redes sociales, nos da temor el qué dirán, y por esos temores muchas veces negamos nuestra fe y nuestras convicciones.
Por temor a perder el trabajo, muchas veces resultamos haciendo todo lo que nos pida el jefe, aun cuando sea ilegal o inmoral. Por eso quiero compartir con ustedes hoy la idea principal, la cual es: el temor es un guía, como un guía turístico. El temor es un guía que encamina mis acciones en dos posibilidades: dentro o fuera de la voluntad de Dios. El temor es un guía que encamina mis acciones dentro o fuera de la voluntad de Dios. Ahora tú escuchas todo esto y te estarás preguntando, bueno, pero ¿qué significa en realidad el temor de Dios? ¿Y de qué manera el temor de Dios afecta mi vida? ¿O cómo puedo vivir una vida a la luz del temor de Dios de una manera práctica? Bueno, esas son las preguntas que vamos a responder a la luz de Eclesiastés capítulo 12, el último capítulo de este libro. Así que vamos a analizar versículo a versículo de este maravilloso capítulo. Así que prepárense. Quiero invitarlos a que tomen nota y descarguen la aplicación de CF Miami, porque allí podrán tomar notas y ver los mensajes semanales y compartirlos con otras personas. Muy bien, entonces vamos a iniciar con el punto número 1, el cual es: el temor a Dios es una expresión interna. Se los repito, el temor a Dios es una expresión interna de mi relación con Él. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir los términos. Miremos lo que nos dice Eclesiastés 12:13. La conclusión, cuando todo se ha oído, dice Salomón, es esta: teme a Dios. Esa es la conclusión: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces vamos a hablar qué significa temer a Dios y vamos a hablar qué significa guardar los mandamientos de Dios, porque esto concierne a toda persona. O sea, todo ser humano está aquí comprometido con esta palabra. Esta es la responsabilidad. Esto es lo que a todos nos toca. Ahora, recordemos que el libro de Eclesiastés es un análisis de la vida por parte del rey Salomón, quien, inspirado por Dios, escribe los resultados de su búsqueda en esta vida. Y él investiga si en realidad el conocimiento, el placer, las riquezas, el estudio y todo lo que consideramos como grande o importante en la vida, él analiza para ver si eso es en realidad lo que la gente piensa y si las respuestas a la vida se encuentran allí. Y la conclusión es esta. Él dice, miren, la conclusión de todas las cosas es esta: teman a Dios. Esa es la clave, y guardan sus mandamientos. Pero para entender qué significa temer a Dios, quiero mostrarles 3 tipos de temor que existen, para que sepamos qué es el temor de Dios y qué no es el temor de Dios. Muy bien, hay 3 tipos de temor. El primer tipo de temor es el temor saludable. Ahora, el temor saludable es el temor natural que nos protege. De repente, temor al fuego, temor a algo que nos va a hacer daño, temor a un animal peligroso, temor a una circunstancia que nos pone en peligro, temor a la noche, temor a lugares peligrosos en la ciudad. Este es un temor saludable porque nos protege. También hay un temor paralizante. Ahora, el temor paralizante es aquel que nos congela, que nos impide seguir adelante. Son temores exagerados de cosas que no nos están haciendo daño, sino el solo imaginar que nos va a hacer daño ya nos paraliza. Puede ser miedo a hablar en público, puede ser un temor que no nos deja seguir adelante. Y tercero es el temor santo. Y este es el temor que tiene que ver con nuestra actitud delante de Dios. El temor santo es el reconocer quién es Dios, y a la luz de la realidad de quién es Dios, de su carácter, de su naturaleza y de sus obras, entonces eso tiene un impacto directo en nuestra vida y empieza a encaminar, ese temor santo empieza a encaminar nuestras acciones para hacer todo lo que honra a Dios, hacer todo lo que demuestra respeto a Dios, hacer todo lo que demuestra que entendemos quién es Él en realidad.
La palabra hebrea utilizada aquí en Eclesiastés para temor significa varias cosas. Tiene un rango semántico amplio. Incluye terror, incluye pavor, incluye miedo, pero también incluye honra, también incluye respeto, también incluye asombro, también incluye reverencia. Veamos un texto bíblico que nos va a ayudar a entender un poquito mejor esto del temor de Dios. Allí en Hebreos 12, versículo 28, dice aquí: por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, o sea, a la luz de que Dios nos está dando un reino que no perece, que no se conmueve, que nadie puede derrotar, que nadie puede quitar de su lugar, demostrémosle gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, y aquí dice, con temor y reverencia. O sea, aquí no está hablando de un terror, sino está hablando de un respeto y de una honra y de una reverencia. Porque nuestro Dios, y aquí viene la parte del temor, que es como horror y pavor. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios no es solo amor. Si Dios fuera solo amor, sería como un osito cariñosito. Si Dios fuera solo amor, no podría ser un juez justo. Él no solamente es amor. La gente dice, ay, Dios no puede hacer eso porque Él es amor. Sí, Él es amor, pero también es fuego consumidor. También es un juez justo. También va a castigar la maldad, también va a castigar el pecado. Por lo tanto, tenemos que entender quién es Dios, y a la luz de la naturaleza plena de Dios y a la luz de sus obras, entonces necesitamos tener una actitud, no solamente una emoción. El temor está categorizado como una de las emociones esenciales del ser humano, y sí, en parte es una emoción. El temor a Dios es más que una emoción, es una actitud en la cual entendemos quién es Dios. El que no ha entregado su vida a Cristo, el que no ha entregado su vida a Jesús, debe tener horror, pavor del fuego consumidor de Dios. Si tú no has entregado tu vida a Jesús, debes tener terror del juicio venidero. ¿Por qué? Dios a través de Cristo te está ofreciendo su amor. Cuando tú rechazas el amor de Dios, solo te queda recibir el juicio de Dios. Pero cuando tú entregas tu vida a Cristo, cuando tú recibes el amor de Dios, entonces ya no recibes el juicio de Dios. Porque en Cristo Dios está derramando su ira por el pecado de la humanidad en su propio Hijo, para abrirnos la puerta, abrirnos el único camino hacia Él mismo. Así que cuando recibimos a Jesús, recibimos el amor de Dios, y ya la ira de Dios no está sobre nosotros. Y si eres creyente, el temor de Dios significa que a pesar de que ya no estamos aterrorizados de Dios, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, como nos dice el Nuevo Testamento, aunque ya no estamos aterrorizados, sí lo honramos, sí estamos asombrados de sus maravillas, de su poder, de su majestuosidad, de su gloria, de su omnipotencia, de su omnisciencia, de su omnipresencia. Y a pesar de que no tenemos ese terror, sí hay un respeto y hay una honra que debemos al Señor. Ahora, a pesar de que ya no estamos sujetos a la ira de Dios, sí estamos sujetos a la disciplina de Dios. Hebreos 12 dice que nosotros honramos a los padres terrenales que nos disciplinan. Y cuánto más Dios nos va a disciplinar por cuanto somos ahora sus hijos en Cristo. Entonces, si tú eres creyente, debes tener ese temor reverente, debes temer la disciplina del Señor, debes temer que Dios va a disciplinar tu vida si insistes en desobedecer. Por eso el temor es algo ahí interno. El temor a Dios es algo que está por dentro de nuestro ser. Y ese temor
que nos lleva a una vida de reverencia, de honra, de asombro delante de Dios. Es esa actitud interior que transforma todas tus decisiones. Ahora recordemos la idea principal. El temor es una guía que encamina mis acciones dentro o fuera de la voluntad de Dios. Todo depende a quién temas más, ¿no? Si temes a Dios, entonces ese temor te va a guiar y te va a encaminar a acciones justas. Bueno, ya sabemos entonces qué es el temor a Dios. Y ya sabemos que es algo interior, es una expresión interna de mi corazón que la puede ver finalmente solo Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo se expresa eso de manera externa? ¿Cómo se nota si yo temo a Dios internamente? Bueno, la respuesta a esa pregunta es la obediencia. Miren lo que dice el punto número 2. La obediencia a Dios es una expresión ahora externa. El temor a Dios es una expresión interna. La obediencia es una expresión externa de mi relación con Él. Por medio de la obediencia se verá cuánto temes tú al Señor. Por medio de tus actos, por medio de lo que tú hagas en tu vida, se notará a quién temes más, a quién honras más, a quién reverencias más, a quién le rindes tu adoración y tu servicio, quién es el que te asombra en tu vida. Miremos lo que dice el versículo 13. La conclusión, cuando todo se ha ido, dice Salomón, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos. O sea, obedece. Guardar sus mandamientos no es guardar la Biblia en el cajón, no es guardarla, de esconderla, de meterla allá, sino de atesorarla en el corazón, de tal manera que se obedece. Guardar sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Hay una relación estrecha entre el temor a Dios y la obediencia. Miren lo que Dios le dice a Israel, el pueblo que Dios elige para que sean aquellos que transmitan la naturaleza y la obra de Dios al mundo, inicialmente en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 10:12 dice: y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? O sea, ¿qué debe esperar Dios de Israel? Dice, sino que temas al Señor tu Dios. Y miren lo que dice a continuación: que andes en todos sus caminos, temer y obedecer, que lo ames. Aquí hay una relación implícita. Y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y luego el versículo 20 dice allí, Deuteronomio 10: temerás al Señor tu Dios, le servirás. Miren cómo se refleja el temor: en obediencia, en servicio, en sujeción, en adoración. Te allegarás a Él y solo en su nombre jurarás. Versículo 21: Él es el objeto de tu alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Él es tu Dios, que ha hecho por ti estas cosas grandes y portentosas que tus ojos han visto. ¿Saben por qué no obedecemos a Dios? Porque no lo reverenciamos lo suficiente, porque no lo honramos lo suficiente, porque no entendemos su naturaleza lo suficiente. Por eso no lo obedecemos. Tememos tanto la opinión de los hombres, pero es porque tenemos en tan poco la opinión de nuestro Dios. Ahora, ¿recuerdan la razón por la cual yo salté del segundo piso cuando tenía 6 años? Fue el temor a los hombres lo que me hizo hacer algo que iba en contra de la razón. La razón me decía: no saltes, es peligroso, te puedes partir algo y ahí sí vas a quedar en gran ridículo. Pero el temor a los hombres, en ese caso a los niños de mi clase, fue más grande, que violó el temor de la razón. Y de la misma manera nosotros terminamos temiendo más a los hombres, porque simplemente nuestra concepción, nuestra idea, nuestra percepción de Dios es tan pequeña.
Nuestro inmenso temor a los hombres nace de nuestro diminuto temor a Dios. Hay algo interesante. Hay un mito que dicen que la Biblia dice 365 veces no temas. En realidad, yo cada cosa que veo que tiene que ver con la Biblia siempre yo la verifico. Y en realidad yo encontré en mi software de estudio bíblico que hay 133 veces donde se combina la palabra no con temor o temas o algo así, y no siempre está Dios diciéndola. Entonces en realidad no son 365. Si ha escuchado eso, es mentira. Pero el punto sí es que la Biblia dice no temas, no temas, no temas 133 veces. Pero curiosamente, el único mandamiento que tiene que ver con temor está relacionado con Dios. O sea, es la única vez donde Dios nos dice que temamos, y es a Él, en referencia a Él. De hecho, miren lo que dice Mateo 10:28 en cuanto al temor a los hombres. Dice, no teman a los que matan el cuerpo. O sea, no les dé miedo de los criminales, no les dé miedo de nadie de ellos. Pero no pueden matar el alma. Ellos podrán matar tu cuerpo, pero no te pueden tocar tu alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Quién es el único juez soberano? Dios. Entonces Dios dice, no los temas. No los temas. ¿Por qué vives temiendo lo que dicen los hombres? Y hoy día se ha marcado esto de una manera categórica por las redes sociales. Jóvenes se suicidan porque las redes sociales les dicen cosas feas. Necesitamos inculcar en nuestros hijos el temor a Dios antes que el temor a los hombres, para que cuando se encuentren frente a una situación en la cual tienen que decidir qué hacer, no salten por la ventana, sino que obedezcan al Señor a pesar de desagradar a los hombres. Me encanta una cita de Oswald Chambers, pastor bautista. Dijo: la extraordinaria verdad acerca de Dios es que cuando temes a Dios, no temerás nada más. Pero cuando no temes a Dios, temerás a todo lo demás. Sí que es cierto esto. Miren lo que le dice el Señor en Isaías 41:10 al pueblo de Israel: no temas, porque yo estoy contigo. En el Nuevo Testamento Dios nos dice que Él está con nosotros por medio de Cristo, así que nos aplica. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Si temo a Dios, ¿por qué me voy a desanimar, desalentar? Dice aquí, yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. O sea, la obediencia es una expresión externa del temor a Dios, que es una expresión interna de mi relación con Él. Jesús lo dijo de una manera espectacular. Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, los obedece, ese es el que me ¿qué? Ama. ¿Sí ven la relación entre obediencia, temor y amor? Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Versículo 24. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Alguien dice que debemos temer a Dios por amor, no amar a Dios por temor. El temor a Dios, la reverencia a Dios debe fluir del amor que tenemos por Él. Nunca podremos jamás temer a Dios apropiadamente hasta que lo amemos, y nunca podremos amarlo apropiadamente hasta que lo temamos. Amén. Vamos a recordar la idea principal. El temor es una ¿qué? Guía que encamina mis acciones dentro o fuera de la voluntad de Dios. Muy bien, entonces ya sabemos qué es el temor y ya sabemos qué es la obediencia. Sabemos que el temor es una expresión interna de mi relación con Dios y la obediencia es una expresión externa de mi relación con Dios.
Punto número 3 y último, que tiene 4 partes. Debo temer y obedecer a Dios. Esa es la conclusión de Salomón. De todo lo que hay en la vida, Dios quiere que tú te deleites. Dios quiere que tú aproveches la vida. Dios quiere que tú comas y disfrutes del fruto de tu trabajo. Dios quiere que tú experimentes todo lo que Dios creó para ti, pero todo dentro del temor y la obediencia a Dios. Entonces vamos ahora a ir a partir del versículo 1 para ver de qué manera el Señor nos está guiando en esto y a la luz de qué debemos temer y obedecer a Dios. Punto A la luz de mis limitaciones físicas. A pesar de que nos creemos que seremos jóvenes para siempre cuando estamos jovencitos, a medida que va pasando el tiempo nos vamos dando cuenta que no es eso tan cierto. Nuestros cuerpos están envejeciendo segundo a segundo. No seremos jóvenes y fuertes para siempre. Esa es la realidad que debemos tener en cuenta desde que somos jóvenes, para que podamos entonces obedecer y temer a Dios desde la juventud. Miren lo que dice el versículo 1. Acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas, no tengo en ellos placer. O sea, la idea es que nos regocijemos, la idea es que nos deleitemos, la idea es que disfrutemos la vida, pero siempre teniendo en cuenta a Dios desde la juventud, porque no siempre serás joven. Y qué mejor disfrutar la vida como Dios desea desde tu juventud. Yo tengo el privilegio de decir que el Señor me salvó a los 18 años, pero cuánto hubiese querido haberle conocido antes. Cuánto hubiese querido conocerlo aún más joven. Así que llegarán días en donde ya no tendremos la energía, la posibilidad de disfrutar, la posibilidad del deleite. ¿Por qué? Porque se envejece nuestro cuerpo. Mire lo que dice el versículo 2. A partir del versículo 2, lo que Salomón va a hacer es un poema que va a describir ese proceso de envejecimiento. Mire lo que dice. Versículo 2. Antes que se oscurezcan el sol y la luz, la luna y las estrellas y las nubes vuelvan tras la lluvia. Esto básicamente describe cómo los ojos se empiezan a apagar, cómo se empieza a oscurecer el sol, la luna, ya empezamos a perder la visión, las estrellas, y las nubes vuelven tras la lluvia. Generalmente llueve y cuando deja de llover las nubes se van, pero cuando empieza a salir el glaucoma, la catarata en los ojos, como que las nubes quedan aún después de la lluvia. Luego dice el versículo 3: el día cuando tiemblen los guardas de la casa. Los guardas de la casa hace referencia a los brazos y las manos. Cuando tiemblen, cuando empiecen a temblar con la edad. Y los fuertes se encorven. Esto hace referencia, algunos comentaristas piensan que las piernas empiezan a debilitarse, los fuertes que sostienen el cuerpo, o los hombros y la espalda que empieza a encorvarse. Entonces, antes de que empieces a perder la visión, disfruta la vida en el temor y la obediencia de Dios. Antes de que tu cuerpo se empiece a encorvar, a temblar. Y luego dice, y las que muelen, o sea, los dientes, estén ociosas, ya no se muevan mucho, porque son pocas. Cuando empieces a perder tus dientes. Y luego se vuelve a hacer referencia a los ojos. Y se nublen los que miran por las ventanas. Luego nos dice el versículo 4: cuando además se cierren las puertas, que hace referencia a los oídos de la calle, por ser bajo el sonido del molino. Así como se cierran las puertas para que el ruido de la calle no entre a la casa, esas puertas, poéticamente hablando de los oídos, empiezan a cerrar y se empieza a escuchar. Pero curiosamente, aunque empezamos a perder la capacidad auditiva, dice acá, y se levante uno al canto del ave. Aún así, con la vejez, cualquier sonido lo despierta a uno. El canto del ave te despierta.
y todas las hijas del canto, las notas musicales, las hijas del canto sean abatidas. Entonces ya empezamos aún a perder la capacidad de escuchar la música, porque empezamos también a perder la capacidad de escuchar. Versículo 5. Se temerá a la altura. Ya en la avanzada edad le da miedo a la persona salir, porque se puede caer, y a los terrores en el camino, y cualquier cosa puede pasar allá afuera, entonces ya no se puede salir. Entonces llega un momento donde no puedes disfrutar la vida. Así que busca a tu Creador desde tu juventud. Dice, cuando florezca el almendro produce una flor blanca. Entonces cuando florezca el almendro está haciendo referencia a las canas que nos salen con la edad. Se arrastre la langosta. La langosta hace aquí una referencia como al grillo, al insecto. No está hablando de la langosta termidor que uno se come por ahí, del animal de mar, sino a ese insecto que ya arrastrando sus paticas. Entonces es como que ya a una capacidad de movilidad es muy lenta y empieza uno a arrastrar sus pies. Y luego dice aquí, y la alcaparra pierda su efecto. Resulta que las alcaparras son esos encurtidos verdecitos muy sabrosos. En el Mediterráneo se le asignan propiedades afrodisíacas. Entonces lo que está diciendo Salomón es que aún cuando la alcaparra pierda su efecto, o sea, en términos modernos, cuando ya ni el Viagra sirva, cuando ya no haya ninguna posibilidad de experimentar el deleite sexual. Eso es básicamente lo que está diciendo aquí. Entonces, a la luz de las limitantes físicas, debo yo amar, temer, servir, obedecer al Señor desde mi juventud, mientras tenga la posibilidad de disfrutar la vida plenamente y verdaderamente. Que no busques a Dios cuando ya no tengas salud. Búscalo mientras tienes la salud y la vida para disfrutar de la vida que Él tiene para ti. Punto B. Debo temer y obedecer a Dios a la luz de mis limitantes temporales. No solamente las limitantes físicas, sino también las limitantes temporales. O sea, no vamos a estar aquí todo el tiempo eternamente en este cuerpo y en este lado de la eternidad. Entonces la segunda realidad a la que nos enfrentamos es que vamos a morir. Esa es la realidad. Vamos a morir. La oportunidad de disfrutar la vida es aquí y ahora, no esperar a que estemos en el lecho de muerte o se acabe nuestra vida de una manera repentina, de una manera sorpresiva, inesperada, y desperdicies el tiempo corto que te queda aquí a ti y que me queda a mí. Miren lo que dice el versículo 5. Continuamos leyendo el 5. Porque el hombre va a su morada eterna mientras los del duelo andan por la calle. O sea, se va a acabar la vida, va a haber quien te llore, va a haber quien vaya a tu funeral. Es la realidad, se nos va a acabar la vida y por eso debemos temer y obedecer a Dios mientras tenemos vida a la luz de nuestras limitantes temporales. Versículo 6. Acuérdate de Él. Antes que se rompa el hilo de plata, se quiebre el cuenco de oro. Aquí, en este versículo 6, Salomón usa dos ilustraciones para hablar de la muerte. Una ilustración parece ser una lámpara donde hay un recipiente, una vasija de oro sostenida por un hilo de plata, y dice cuando se rompe el hilo de plata se caiga esa vasija de oro y se quiebre, y parece ser que era una lámpara donde está el aceite y ahí está. Entonces ya se va la luz de la vida, se rompe el hilo de plata y se rompe el cuenco de oro, la vasija de oro. Y luego dice, se rompa el cántaro junto a la fuente y se haga pedazos la rueda junto al pozo. La segunda ilustración es esos pozos de agua donde hay una ruedita, hay una cuerda y hay una vasija que se baja y empieza uno a jalar la cuerda. Dice aquí cuando se rompa la rueda y obviamente se caiga la vasija y se rompa y quede hecha pedazos, entonces ya no hay fuente de donde sacar agua, ya no hay fuente de vida. Entonces lo que está diciendo Salomón es cuando llegue el momento donde se rompa la luz de tu vida, donde se rompa la fuente de tu vida, donde ya no tienes más vida. Por eso, a la luz de esas limitantes temporales, sirve a Dios, teme a Dios, ama a Dios, obedece a Dios. Versículo 7. Entonces el polvo volverá a la tierra como lo que era y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Entonces
Está, a pesar de que Salomón obviamente no tenía todo el entendimiento que tenemos hoy del Nuevo Testamento y el resto de la revelación progresiva de Dios, lo que él nos está diciendo es que vamos a ir a Dios, vamos a darle cuenta a Dios de lo que hemos hecho. Versículo 8, vanidad de vanidades, dice el predicador. Todo es vanidad, todo esto que se hace fuera de Dios es vacío. Todo lo que se hace fuera de Dios es vano, no sirve para nada, es una pérdida de tiempo. Por eso la conclusión de Salomón es: teme a Dios y obedécelo, disfruta la vida en Él, deleítate en lo que Él te ha dado. Ese es el mensaje que nos da Salomón. O sea, nos dice: busca la vida, busca a Dios para la vida. O sea, búscalo ahorita que tienes vida. No lo busques ya para la muerte, no en los últimos momentos, ya cuando te vas a morir. Búscalo ahora, cuando tienes vida. Punto C. Debo temer y obedecer a Dios a la luz de mis limitaciones. Ya hablamos físicas, hablamos temporales, ahora vamos a hablar cognitivas. O sea, de conocimiento. Tenemos limitaciones de conocimiento, no entendemos muchísimas cosas. Ahora, no solamente se desgasta el cuerpo y el tiempo, sino también tenemos un entendimiento muy limitado. No sabemos muchas cosas, no sabemos lo que debemos hacer, en muchos momentos no sabemos cómo actuar, cómo proceder, y por eso necesitamos el temor de Dios que proviene de su revelación. En su palabra necesitamos ese conocimiento de Dios, quien es el que sabe todas las cosas. Miren lo que dice el versículo 9. El predicador, además de ser sabio, enseñó también sabiduría al pueblo y reflexionó. Investigó y compuso muchos proverbios. O sea, este libro está lleno de sabiduría. Versículo 10. El predicador trató de encontrar palabras agradables y de escribir correctamente palabras de verdad. O sea, cuidadosamente él escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo lo que ahora leemos. Versículo 11. Las palabras de los sabios son como aguijones. ¿Por qué? Porque hay cosas que no sabemos y no nos gustan. Entonces son como aguijones y como clavos bien clavados las de los maestros de estas colecciones dadas por un pastor. El pastor refleja aquí a Dios, quien con una varita, que los pastores tenían algunas varitas con unos clavitos para guiar a las ovejas hacia donde debían caminar. Entonces las palabras de Dios muchas veces son como esos clavitos que no nos gustan, como esos aguijones que no nos gustan, pero eso hace parte de la realidad de que tenemos un conocimiento limitado y por lo tanto necesitamos la palabra de Dios que sea nuestra guía moral, nuestra guía espiritual y nuestra guía relacional para la vida. Versículo 12. Pero además de esto, hijo mío, estate prevenido. El hacer muchos libros no tiene fin, y demasiada dedicación a ellos es fatiga del cuerpo. Entonces él dice, recuerden, el asunto no es el mucho estudio. No, el asunto es que conozcas a Dios y obedezcas lo que Dios te dice. Deja de buscar tantas cosas en tantos lados, porque eso trae fatiga. Busca a Dios en su palabra. O sea, no acumules tanto conocimiento, más bien obedece lo que sabes que Dios te pide. Y finalmente, último punto, debo temer y obedecer a Dios a la luz de que daré cuenta de mi vida. O sea, la razón final que nos da Salomón, por la cual debemos temer y obedecer a Dios, es que daremos cuenta de nuestras vidas. Toda obra que hagamos será juzgada. Todos nos presentaremos delante del juez eterno, del juez supremo, y tendremos que pagar por nuestros pecados. Sin embargo, Dios en Cristo nos ofrece pagar por esa deuda de nuestra maldad, para que tengamos vida eterna. Al recibir a Cristo, nuestros pecados son perdonados y nuestra deuda con Dios queda saldada. Eso es lo maravilloso. Cada pensamiento, cada mentirita piadosa, como le decimos, será perdonada. Y dice el versículo 13, la conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. O sea, depende de Dios. Y último versículo, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Proverbios 14:27 nos dice: el temor del Señor es fuente de vida. Cuando temes a Dios, cuando honras su palabra, cuando reverencias lo que Él dice, eso es fuente de vida para evadir los lazos
de la muerte. Pensemos por un momento en nuestros hijos. ¿Qué pasa cuando nuestros hijos no saben lo que deben hacer? ¿Qué pasa cuando nuestros hijos no saben que hay cosas que traen consecuencias? Nosotros los instruimos y de pronto a ellos no les gusta. Nosotros les decimos lo que no deben hacer porque las consecuencias serán severas, serán dañinas para sus vidas. Eso es lo que hace Dios con nuestra vida. Nos dice: hijos, no hagas esto. Esto lo debes temer, porque te va a hacer daño, porque te va a afectar, porque van a haber consecuencias terribles para tu vida. Apocalipsis 14:7 dice: en medio del juicio que Dios derramará sobre la tierra, dice un ángel que decía a gran voz: teman a Dios y den a Él gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Dios juzgará a la humanidad. Dios juzgará a todo ser humano. Tienes dos opciones: o pagas tú o dejas que Cristo pague por ti. Si tú pagas, pagarás eternamente separado por Dios en el infierno. Pero si tú recibes el regalo de la vida eterna en Cristo Jesús, entonces la justicia de Cristo será abonada a tu cuenta y ya habrás saldado la cuenta con Dios, teniendo vida eterna, la cual nadie te podrá quitar. Recordemos la idea principal: el temor es una guía que encamina mis acciones dentro o fuera de la voluntad de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este precioso libro de Eclesiastés, donde nos has retado a vivir en temor y en obediencia a ti, Señor. Guárdanos de desviarnos de las promesas falsas y vacías que hace este mundo y sus placeres. Ayúdanos a enfocarnos en los placeres gloriosos que tú nos ofreces. Hoy entregamos nuestra vida a ti por medio de Jesucristo, quien creemos que murió por nuestros pecados y se levantó al tercer día para darnos la vida eterna. Te alabamos, Señor, y en el nombre de Jesús oramos, y el pueblo de Dios dice: amén. Dios les bendiga, Christ Fellowship. Si tomaste la decisión de iniciar tu relación con Jesús, o si deseas obtener más información sobre lo que significa seguir a Jesús, queremos saberlo. Puedes escanear el código QR o visitar cfmiami.es/conectar y completar la tarjeta de conexión. Es la mejor decisión que puedes tomar y queremos saber y celebrar contigo, acompañarte y darte algunos próximos pasos para tu nuevo camino con Jesús. El próximo fin de semana estaremos celebrando bautizos. El bautismo es una expresión externa de una decisión interna. Si deseas dar tu próximo paso como seguidor de Cristo, puedes escanear el código QR o ir a cfmiami.es/bautismo para completar el formulario de bautismo. Únete a nosotros la próxima semana con tus amigos y familiares para el lanzamiento de nuestra nueva serie, Ante el Trono. Hablaremos de por qué oramos y a quién oramos. Invita a un amigo o familiar a acompañarte al servicio en Internet. Que tengan una semana increíble y nos vemos aquí en CF en Internet.